Bueno, segunda parte de File System. Continuamos entonces con el slide anterior. Habíamos hablado de conceptos de volumen y partición, poco, y las estructuras principales que tenía un File System en disco y en memoria. Una cosa que me parece que puedo aprovechar, repasar ahora que tengo esto, es... yo normalmente en clase con pizarrón lo dibujaba de la siguiente manera. A ver si se ve esto. Se ve, ¿no? Bueno, o sea, cuando hablamos de las estructuras, ¿no? Y acá yo dije bloque de control de buteo, bloque de control de volumen. En general yo lo muestro de la siguiente manera, ¿no? Imagínense que este es el disco, ¿no? Lo dibujamos como una gran sección continua. Dijimos que ese disco puede estar dividido en varias particiones, ¿no? Supongamos, no sé, 2 particiones, ¿sí? Esta puede ser la partición 1, esta puede ser la partición 2. Que los discos tienen un sector al principio eh, que le llamamos eh, tabla de particiones, ¿saben? Y después cuando yo formateo, bueno, nada, tengo un volumen, ¿no? Una partición formateada, ¿sí? Volumen A, supongamos, puedo tener y acá puedo tener otro volumen, ¿no? Que a nivel sistema operativo se van a ver como discos distintos, ¿no? Habíamos dicho. Volumen B, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hay adentro del volumen? ¿Sí? Cuando ya salimos nos adentramos ahí. Entonces, si yo dibujo acá lo que podríamos representar, bueno, ahora tengo un volumen, hice un zoom, ¿no? Que no me escribir acá, pero más o menos va. En general, las estructuras que vamos a encontrar, y acá estamos repasando un poquitito esto que dije en la última clase, en cada file system se van a llamar de alguna manera por ahí un poco distinta, pero en líneas generales hay alguna sección que nosotros acá denominamos el bloque de control de volumen, ¿sí? Que por ahí está el principio del file system, y que tiene información sobre el volumen en general, ¿no? Ahí habíamos hablado de... ¿Ese eh, es el MBR? no, el MBR está antes, ¿sí? Yo lo dibujé acá. Nosotros ahora estamos haciendo un zoom. Nosotros ahora estamos haciendo un zoom. Para que me quiero cambiar de... Estamos haciendo un zoom en lo que pasa acá adentro ahora. ¿Está bien? Sí. Ahí se está viendo, digamos. Estamos haciendo un zoom en lo que pasa ahí. O sea que el MBR quedó acá. ¿Está bien? Con la tabla de particiones acá adentro. ¿Sí? Tabla de particiones. Entonces ahora hacemos un zoom en la parte amarilla, ¿sí? Y nos movemos acá. ¿Sí? Ahí ya estamos adentro de un volumen en sí. Entonces, cuando yo formateo esa partición y tengo un volumen, siempre se escriben en algún lugar de ese volumen cierta información que tiene que ver con datos administrativos de todo el volumen. Y acá le llamamos un poco bloque de control de volumen. Vamos a ver que después el Linux tiene un nombre distinto. Y acá entonces tenemos información de la cantidad total de bloques que tiene el volumen, bloques de datos, la cantidad de bloques libres que hay en un momento determinado, dónde se encuentra el primer directorio de ese volumen, a dónde ir a buscarlo en el disco. Eh, eh, y,
información que tiene que ver con, por ejemplo, el arranque del disco, cuando es un volumen que está pensado para ser, eh, para bootear, o sea, para ser cargado cuando arranca un sistema. Vieron que alguna vez les pasó que se por ahí apaga una computadora, se les apaga abruptamente. Esto es menos, digamos, es más común en las computadoras que no son laptops, sino que son las de escritorio, ¿no? Que no tienen una batería propia y por ahí se corta, ¿no? La electricidad y cuando arranca, la computadora se da cuenta que no finalizó bien. No sé si les pasó alguna vez y por ahí es común en Windows ver un mensaje que dice, bueno, no finalizó correctamente, desea repararlo, bla, bla, bla. Eh, la forma en la cual se implementa esa idea de que, porque digamos, acá debería surgir una pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo, cómo se da cuenta, ¿no? Si yo apago una computadora de golpe, ¿no? De manera abrupta, la computadora dejó de funcionar. Entonces, ¿cómo sabe el sistema operativo que cuando vuelve a iniciar se apagó incorrectamente, ¿no? Y la respuesta está acá, o sea, en ese bloque de control de volumen, porque básicamente cuando la computadora se apaga, correctamente se deja una marca ahí adentro, ¿sí? Una marquita que dice terminó bien. Entonces, si bootea la máquina al día siguiente o más tarde y el sistema no encuentra esa marca de apagado correcto, es la manera en la cual asume que se apagó incorrectamente, ¿no? Entonces esa información se suele guardar ahí. Bueno, eh, y después suele haber cierta sección de lo que yo llamo por ahí metadata. Esto es muy relativo a cada sistema operativo. Estructuras que indican, por ejemplo, bloques libres como bitmaps, estructuras para administrar archivos, toda información que no son los datos per se del usuario, pero que es información que tiene que existir para poder operar, ¿no? Podemos pensar en que los atributos de los archivos que vimos la clase pasada, ¿no? Fecha de creación, modificación, propietario, permisos, son información que tiene que guardarse en algún lugar, ¿no? Todo eso es parte de la metadata. Eh, y después finalmente sí vamos a encontrar los datos, ¿está bien? Que los podemos pensar acá. Perdón, voy a hacer una cosa. Eh, ¿Cómo lo voy a poner? Lo voy a poner así. Y lo que está bueno imaginarse que en realidad los datos, esta sección la tenemos como partida en bloques. Imagínense esto más o menos así, donde cada uno de estos es un bloque, ¿sí? Estos bloques, estas unidades lógicas, ¿no? Eh, que son parte de mi disco lógico, y que son las unidades de asignación de datos. Eh, entonces los archivos van a tener asignados bloques de datos y ahí adentro van a tener la información que el usuario va a estar escribiendo. Bien. Ahora, habiendo visto esto, lo que yo quería decir es lo siguiente. Bueno, vamos a hablar de directorios, aunque antes vamos a decir lo siguiente. O sea, tanto esta información, el bloque de control de volumen como la metadata, suele ser información que se cachea, ¿sí? Esto significa que se carga memoria parcialmente, simplemente para poder ser accedida más rápida, ¿no? Eh, esto va a la calle, esto va a la calle, o sea, calle me refiero a se guardan copias en memoria RAM, ¿está bien? Acá lo mismo.
Todo esto va en la RAM. Pero después no nos olvidemos que están las otras estructuras, como la tabla de archivos abiertos por proceso y la tabla de archivos abiertos global, ¿sí? Que las hemos visto acá, que no son tablas que se persistan en el disco, ¿ok? Son tablas que viven en memoria, nacen y mueren en memoria, y su existencia está atada a la operatoria de los procesos con los archivos, ¿no? Básicamente, cada vez que están operando con un archivo, lo abren, entonces se generan estas estructuras en memoria. ¿Está bien? Bueno. Directorios. Lo primero a decir es que los directorios son archivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos pensar en un archivo de tipo directorio? Si yo tengo acá un archivo común y corriente, ¿no? No sé, A.txt. Para el sistema operativo es un archivo regular, ¿no? Entonces acá tengo el contenido, no sé, hola. ¿Está bien? Hasta acá todo más o menos lo entendemos. Entonces, ¿cómo sería este archivo, estos datos, ¿no? Este string hola, ¿dónde fue guardado? Acá, ¿no? Fue guardado en la sección de datos, ¿no? Yo tengo uno o varios bloques asignados y acá adentro, tal vez probablemente un solo bloque, está ese contenido que yo escribí, ¿no? Hola. ¿Qué pasa entonces con un directorio? Bueno, el directorio también es un archivo, por lo tanto, va a haber una estructura que va a referenciar ese archivo, va a tener atributos y va a tener un contenido, ¿no? Entonces, no sé, voy a poner acá carpeta. Carpeta 1. En el mismo lugar donde hubiera guardado los strings de mi archivo de texto, ahora voy a guardar el contenido del directorio. Entonces, ¿qué va a hacer ese contenido del directorio? Contrario por ahí a lo que uno podría pensar, digamos, en el mundo físico la carpeta contiene realmente el archivo adentro, ¿no? Una carpeta que tiene papeles, digamos, yo pongo, es porque yo te pongo los papeles adentro, ¿no? Pero acá las carpetas se implementan más como directorios, ¿no? Un directorio es un lugar desde donde se indexa información. Entonces, las carpetas y los directorios son eso en los sistemas de archivos. Por lo tanto, el contenido de este archivo de tipo directorio no van a ser los archivos que se contienen, no va a ser el contenido de los archivos que se contienen, sino un índice de nombres. ¿Está bien? Un índice de nombres de los archivos a los cuales referencia, pero solo eso, el nombre, algún identificador, pero no va a contener el contenido verdadero del archivo. ¿Está bien? Entonces acá vamos a encontrarnos con algo como lo siguiente. Y eso nos obliga a que este contenido del archivo tenga cierta estructura, ¿no? Una estructura parecida a la de registros, ¿no? Como filas. Entonces acá voy a decir, bueno, yo adentro de la carpeta 1 se supone que tengo el archivo a.txt. También tengo otro archivo que se llama b.txt. También tengo otro archivo que es un directorio. O sea, directorio 2, ¿no? Y acá lo que estoy poniendo es nombre y una especie de ID. O sea que el contenido de un archivo de tipo directorio va a ser una especie de índice que va a tener por lo menos, pero no necesariamente eso, una estructura parecida a un registro, a una mini tabla, donde va a tener los nombres de los archivos que contiene y acá a la derecha, perdón, no se entiende nada, pero acá dice ID a la derecha, alguna especie de identificador eh, o puntero, vamos a ver según el caso, de dónde está realmente el archivo. ¿Está bien? Pueden ser números, ¿no? Por ejemplo, 10, 20, 31, etcétera. ¿Estamos bien? Entonces,
Esto es un directorio, ¿sí? Un archivo de tipo directorio. Ahora, en términos de estructura, de cómo se guardó, es igual. O sea, se le asignaron bloques, ¿sí? Tiene atributos, como fecha de creación, modificación. eh, y también va a ser distinto la forma en la cual se va a operar, ¿no? ¿Qué significa leer un archivo de tipo directorio? O escribir, digamos. En el punto de vista más abstracto, es lo mismo que un archivo común, pero a nivel sistema operativo y a nivel syscalls van a ser distintas, ¿no? Leer un archivo de tipo directorio eh, no va a ser leer este contenido de manera pura, tal como está, sino conocer estos nombres y por ahí poder verlos en una pantalla, ¿no? ¿Cuáles son los archivos que están adentro de este archivo de tipo directorio? Escribir en un archivo de directorio, en un archivo va a ser, en realidad, crear un archivo nuevo, ¿no? Crear un archivo nuevo que estoy ubicando de alguna manera adentro de esa carpeta. ¿Está bien? Pero acá nos deberíamos empezar a dar cuenta que son dos operaciones distintas. Una cosa es la creación de un archivo, asignarle espacio y ponerle datos, ¿sí? Y después otra cosa es decir, bueno, pero ese archivo tiene que estar acá, digamos. Entonces, genero una entrada en este otro archivo para poder indicar de que el archivo a.txt poder ser ubicado dentro de la carpeta 1, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Parece que no. Bueno, Una les recuerdo consulta. que no tengo asistente de chat, así que si me Perdón, preguntan algo podría tardar en verlo. Sí, una consulta. Entonces, la carpeta sería como un archivo que adentro tiene una tabla donde dirige a todos los archivos que contiene. Algo así sería. exacto. Donde indexa o referencia a los archivos encontrables a través de esa carpeta. Sí, efectivamente. Y una consulta. Esa referencia es siempre con el ID del archivo, ¿no? No tiene una referencia a memoria. Correcto, no tiene una referencia de memoria, es alguna referencia a disco, a una especie de identificador en disco, eso seguro. En líneas generales vamos a decir que es un ID. Cuando veamos ahora la implementación de FAT, vamos a ver que es una especie de ID de más bajo nivel, pero no apunta a nada que haya en memoria. No. Bien. Entonces, ¿qué pasa con respecto a la implementación de un archivo de tipo directorio? Que eso estaba ahí justamente en el slide. Acá se hablaba de implementación de directorios. Lista línea, lista ordena, árbol, tabla de hash. Acá no profundizamos demasiado, pero me interesa que entiendan por qué hay distintas maneras, digamos, distintas estructuras o estrategias. Volvamos al directorio. De hecho, vamos a profundizarlo un poco más. Entonces, si yo tengo acá un directorio, ¿no? Que dijimos que era esa lista de nombres, ¿no? Esa tabla. Entonces, el archivo A, el archivo B, el archivo C, D. Cuando ustedes dicen, ok, yo quiero abrir, ustedes lanzan un comando, ¿no? Dicen, bueno, bin del archivo A, ¿no? ¿Qué es lo que le están diciendo en realidad al sistema de archivos? Bueno, quiero abrir, o sea, ustedes están ejecutando un programa, un comando bin, el sistema operativo lo encuentra, ¿no? Ejecuta este programa, levanta un proceso, el proceso recibe este parámetro, ¿no? Como el proceso es un editor de texto, dice, bueno, esto tiene que ser el nombre de un archivo, lo voy a abrir, ¿no? Entonces el tipo hace una syscall que es open, ¿está bien? Y dice, bueno, voy a abrir el archivo A. Ahora, habíamos dicho que los nombres son la ubicación y que esos nombres y ubicación son en realidad una forma de llegar al identificador del archivo,
que el usuario está bien, identifica los archivos por ese nombre, pero que el sistema operativo los identifica de otra manera, con IDs, con alguna otra forma, ¿no? Entonces, cuando yo estoy diciendo, le estoy diciendo al sistema operativo, che, me gustaría abrir el archivo, ¿no? Ejecute la syscall, quiero abrir A. El sistema operativo lo que hace es decir, bueno, voy a buscar qué archivo es A en realidad, ¿no? Entonces va a decir, bueno, a ver, ¿es este? No, ¿es este? No, ¿es este? No, ¿es este? Sí. Entonces, como va a encontrar el archivo haciendo esa búsqueda indexada, finalmente va a decir, bueno, ok, pero en realidad el archivo que estamos abriendo es el archivo 1, ¿sí? Y ese ID es el que le va a permitir llegar al sistema operativo en sus estructuras internas a los atributos del archivo, que los encontramos por acá, ¿no? Y a los datos del archivo, ¿no? ¿Cuáles son los datos de ese archivo? ¿Es este bloque? ¿Es este otro? ¿Sí? Entonces, a través de ese ID se llega, y entonces el nombre es solo un índice, una forma de llegar a él, ¿sí? De manera interna. Obviamente, para el usuario el nombre es el archivo, ¿no? Bueno. Entonces, esta era la syscall, ¿no? Voy a escribir acá. Syscall. Bueno. Entonces, toda esta explicación, para aparte de entender un poquito cómo funciona, darnos cuenta que, nada, si yo abro el archivo A es una cosa, pero si yo abro el archivo X que está por acá abajo, ¿no? ¿Qué pasa si esto tiene un total de, no sé, capaz esta es la posición 10.000, ¿no? Voy a estar recorriendo uno por uno y voy a tardar un montón en llegar, ¿no? Entonces, claramente el orden en el cual esté guardado los nombres en ese directorio va a influenciar en cuánto tardo yo en abrir el archivo, ¿sí? Por más que de la perspectiva del usuario, el archivo estaba ahí, ¿no? O sea, uno se lo imaginaba por ahí como un acceso directo, pero en realidad hay que hacer una búsqueda secuencial. Si el orden de esta tabla no reviste ningún tipo de estrategia, digamos, ¿no? Por eso es que los sistemas de archivos suelen ordenar los directorios. Algunos les dan un orden y otros no, pero cuando se hace tiene que ver con tratar de maximizar la velocidad en la cual se busca en esta gran tabla, ¿no? Piensen que un directorio puede tener, no sé, 30.000 archivos adentro, ¿sí? Entonces no va a ser tan rápido esa búsqueda. Recordemos que uno está leyendo del disco esta información, ¿está bien? Por lo menos la primera vez. Entonces, bueno, estrategias alternativas pueden ser, bueno, tener una lista ordenada, ¿no? Que es básicamente, nada, ordenada. Si yo busco por nombre, si yo tengo una lista ordenada alfabéticamente, o sea, los nombres de un archivo de tipo directorio, ¿no? En esa tabla están ordenados bajo este criterio. ¿Qué me permite hacer eso? Ustedes que cursaron algoritmos de estructuras de datos. Una búsqueda binaria. Exactamente. Una búsqueda binaria, ¿sí? ¿Se acuerdan? La clásica búsqueda binaria, ¿no? Cortás en la mitad y te fijas si el nombre que estás buscando es mayor o menor y vas descartando, ¿no? Un árbol también, ¿no? Tablas de hash. Bueno, hay muchas variantes. Nosotros no vamos a profundizar un poco en el detalle de la performance, pero sí me interesa que sepan esto, que no da lo mismo tener una lista sin orden que poner un orden, ¿no? Poner un orden va a agilizar esa búsqueda. Y bueno, va a depender del uso, como siempre, que como usuarios o en nuestras aplicaciones le demos al sistema, ¿no? Probablemente un sistema para un usuario final que hace un uso administrativo no haga mucha diferencia el orden de la lista, pero si el sistema es usado por un servidor de archivos que almacena millones de archivos y los lee y los escribe, tal vez convenga en la estrategia tener un file system
que permita considerar esto, ¿no? O que por defecto tenga una lista ordenada o un árbol. En Windows, por ejemplo, el file system NTFS tiene un árbol un esquema de árbol en sus directorios. En Linux, los sistemas Extended 2, 3 y no me acuerdo si el 4 también, tienen una lista así lineal sin orden, pero tratan de cachear mucho la información. Sí, sí. Un segundo. Si esto quedó grabado va a ser muy gracioso. Y si se escuchó audio, quiero decir. Bueno. ¿Qué más? Esteban, estas implementaciones dijiste que influyen en la velocidad de acceso a los archivos, en definitiva. Claro, exactamente. O sea, conectando con la performance, ¿no? La velocidad que ofrece el sistema operativo a través del file system para acceder a los archivos y operar. Dentro de todas las posibles operaciones, la primera es abrirlo, ¿no? Abrir el archivo, encontrar su información y poder operar. Entonces, acá tenemos un punto de relevancia, ¿no? El orden en que tenga los directorios, si tienen un orden específico o no, y qué estructuras usan, va a influenciar en la velocidad que le toma un proceso abrir un archivo, ¿no? Obviamente en carpetas con muchos archivos. Si tus carpetas tienen un archivo, dará lo mismo, digamos, ¿no? Así que sí, claramente. Bueno. Una consulta, profe. Sí. ¿Los bloques que le corresponden a cada archivo están guardados en la metadata o cómo los asocia? Ahora lo vamos a ver en 5 minutos. Vamos a ver específicamente eso, porque es un tema importante, así que ahí va. Bien. Entonces, directorio. Volvemos acá. Yo tomo esas preguntas como un indicio de que la clase va bien o que algunos están entendiendo, ¿no? Cuando me hacen esa pregunta de el próximo tema que voy a dar, me gusta porque lo tomo como un indicio de que lo que estoy explicando se habría entendido y entonces se están preguntando sobre lo que viene, ¿no? Sobre lo que expliqué, cómo se resuelve tal otro problema que ustedes se adelantaron. Así que me gusta cuando pasa eso. Bueno, ahora sí, específicamente lo que preguntaron. Métodos de asignación. ¿Sí? Esto es, bueno, nosotros ya tenemos un file system, ¿sí? Sabemos más o menos cómo está estructurado, sabemos que hay archivos regulares y archivos de tipo directorio, como los tipos más comunes. Bueno, llega el momento de poder decir, bueno, tengo que crear archivos y asignarles espacio para poder guardar información, ¿no? O sea, les tengo que asignar estos bloques de datos. Bueno, existen varios mecanismos para realizar asignaciones, como pasa en todos los casos. Cada file system tiene el propio, ¿no? Y acá vemos 3 estrategias bien distintas, que son como la base de lo que después se suele usar, ¿no? Entonces, 3 mecanismos. Continuo, enlazado e indexado. Pero antes de eso, este gráfico está bueno, ¿no? Porque acá explica un poco lo que yo estoy viendo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo en el cual hay un archivo main.c que tiene código fuente, ¿sí? Pero bueno, en esencia es un archivo de texto, ¿sí? Y acá vemos en el file system, si pudiéramos ver bloques, que en este ejemplo el archivo fue guardado en 4 bloques, ¿sí? Y cada bloque tiene un pedazo de esa información. ¿Está bien? Acá vemos un poco el tema del directorio, ¿no?
el archivo home user, ¿sí? Que es un archivo de tipo directorio, tiene este contenido, ¿no? Acá vemos los nombres de los archivos que contienen, los IDs. Acá, por ejemplo, yo les hablé de por lo menos 2 columnas, ¿no? El nombre y el ID. Pero puede haber algunas más, ¿sí? Acá, por ejemplo, ponen el tipo de archivo. Depende del file system. Y miren en este caso, ¿no? Para reforzar el hecho de que el directorio es un archivo en su esquema de asignación de datos y en sus atributos. Es un archivo que tiene una tabla con filas de los nombres que contiene y acá están guardados, ¿no? O sea, este directorio se le asignaron 3 bloques y acá está el contenido partido en cada uno de los bloques para ese directorio. ¿Nos explicamos? ¿No? Y todavía no está acá el contenido del archivo primer parcial. ¿Sí? Solo hay una entrada que dice que tiene un nombre y un ID, ¿no? Es clave para el file system poder tratarlos de la misma manera, ¿no? Los directorios como archivos, porque eso simplifica también el diseño, ¿no? Algo de lo que hablamos varias veces. Bueno. Entonces, ya sea que necesito asignar bloques para archivos regulares o para archivos de tipo directorio o algún otro tipo de archivo, vamos a ver 3 métodos de asignación, ¿sí? Continuo, enlazado e indexado, ¿no? Y acá en el gráfico está bastante resumida la cuestión. Quise darle un poco de zoom, logré lo que quería. No lo estoy logrando. Bueno, no importa. Si hago así, ¿qué pasa? No, bueno, más o menos, ahí va. Método de asignación. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos acá entonces este es un disco, ¿no? Nuestro volumen, dividido en bloques, nuestro disco lógico, y cómo se guardaría un archivo bajo cualquiera de estos 3 esquemas. Si mi esquema de asignación es continuo, la idea es que todos los bloques de datos asignados a un archivo están continuos en el disco, ¿no? No hay mucha historia con respecto a eso. Entonces, si tengo un archivo que necesita 4 bloques de asignación para los datos que tiene que guardar, el caso este de la izquierda, si lo empiezo a guardar acá, bueno, le asigno el bloque 2, el bloque 3, el 4 y el 5. ¿Está bien? Entonces yo voy a necesitar tener en algún lugar la información que me permita poder llegar a esos bloques, ¿no? Ubicarlos, alguna estructura que me diga, ok, para el archivo main.c, el bloque inicial es el bloque 2 y tiene un total de 4 bloques, ¿no? Entonces, como el esquema de asignación es continuo, el sistema sabe que los siguientes bloques están al lado hasta llegar a la totalidad de 4, ¿no? Denme un segundo que quiero ver cuándo vamos a hablar de FSB. Ah, por acá ya se está dando el ejemplo. ¿Y acá qué pasa? Creo que se menciona por arriba, pero no de la manera que yo quería. Claro. Bueno, entonces lo mencionamos ahora. ¿Dónde se guarda esta información de acá abajo? ¿No? Nos ubicamos de vuelta acá. Un segundo. Dentro de esta metadata, ¿sí? Me acomodo un segundo para poder dibujar. Acá dentro de esta metadata va a haber una estructura que vamos a llamar FSB. ¿Está bien? Entonces el FSB también es un nombre académico. En los sistemas de archivos tiene otros nombres. El FSB significa File Control Block. ¿Está bien? Estoy acá dibujando. ¿Dónde estoy dibujando? Acá. Nada, en resumen es una estructura de datos que va a estar guardada en el disco con, en esencia, 2 cosas, digamos. Por un lado va a tener que tener los atributos del archivo.
o es la idea, digamos, ¿no? Que tengan los atributos del archivo. Y por otro lado va a tener que tener, de alguna manera, punteros a los datos del archivo. Los datos que realmente componen el archivo que el usuario quiere guardar, ¿no? ¿Cómo están estructurados dentro de esa gran struct, gran registro? Digamos, dependerá de cada file system, pero el FSB es esa estructura que me va a permitir guardar esto, ¿no? Bueno, el ID, permisos del archivo, ¿sí? Fechas de creación, modificación, etcétera. Y por ahí punteros a bloques, ¿no? Punteros a los datos, que como ya sabemos son bloques que están en algún lugar, ¿no? ¿El FSB se guarda en la metadata? Es parte de la metadata, sí, exactamente. Porque en definitiva es una estructura que el sistema operativo, a través de la especificación del file system, tiene que crear con información para poder administrar el archivo per se. Entonces, es metadata, porque para el usuario esto no existe, digamos. O sea, para el usuario el archivo es exclusivamente la información que hay acá, ¿no? Ahí se está viendo, ¿no? Para el usuario el archivo es esto, ¿no? Es los datos que hay acá, no sé, si es un archivo de texto, los strings que yo haya puesto ahí. Pero esto es una estructura que tiene que quedarse y guardarse, ¿no? Entonces... ¿Y qué relación tiene con el método de asignación continua? Bien, tiene relación en el sentido de que el método de asignación, primero, o sea, el método de asignación de bloques es el que va a determinar a dónde voy a buscar los bloques, cuáles y cómo los asigno acá, digamos, en el disco que tengo acá, ¿no? O sea, en los bloques que tengo ahí, ¿cuáles asigno? Da lo mismo, asigno estos primeros, los asigno todos continuos, los asigno, entonces, yo voy a elegir los bloques y los voy a ir distribuyendo en mi volumen de acuerdo a mi estrategia, ¿no? Entonces, ahora vamos específicamente a la asignación continua. Y al termino de responder tu pregunta, pero quiero dejar en claro esto, ¿no? Entonces, el FSB es una estructura que sirve para administrar un archivo. No todos los sistemas de archivos tienen FSB como una estructura formal. Algunos la tienen de una manera más, como más informal, digamos, como que tiran atributos en un lugar, y otros file systems, los más robustos, sí tienen una estructura para administrar archivos. Ahora un rato en la clase vamos a ver un ejemplo de cada una. Y una cosa que quiero decir es, en los sistemas de archivos donde haya un FSB, como el FSB es para administrar un archivo, vamos a tener tantos archivos como FSB, ¿está bien? O sea, si tengo un FSB, tengo un archivo, si tengo dos archivos, tengo dos FSB, ¿sí? Porque desde el file control block yo accedo al archivo, ¿sí? Accedo a sus datos, accedo a los atributos, ¿sí? Y tengo toda la información que necesito. ¿Estamos bien? Cuando yo en Linux hacía la clase pasada, ¿no? Uy, bueno, no tengo, después lo abro, va a tardar un rato, pero cuando yo listaba los archivos en Linux, la clase pasada, y les mostraba un ID, y les hablaba de un número de inodo, les estaba hablando de eso, del file control block, y ese número era el número de inodo, que es la estructura, el nombre que tiene en Linux, el file control block, ¿sí? Se llama inodo. Pero bueno. Entonces, efectivamente, esto es parte de la metadata, ¿sí? Una aclaración, o sea, yo para simplificar, ¿no? Les hablo de que en un bloque los datos están distribuidos de esta manera, ¿no? Primero el bloque de control de volumen, después metadata y después datos. Pero no es necesariamente así al detalle en todos los sistemas de archivos, ¿sí? A veces cambia un poco. Es común que la información de control de volumen esté al principio,
pero no es como una regla per se. Y la metadata y los datos a veces están un poco mezclados, digamos. A veces no hay una región de metadata primero y datos después, a veces sí. Pero conceptualmente está bueno verlo en este orden, ¿sí? Por eso yo lo cuento así. Bien. Qué gráficos, por Dios, ¿eh? Bueno. Ahora sí, vamos al tema de la asignación de datos continuos. Entonces, esto que estamos viendo acá, ¿no? Que yo lo voy a representar en un gráfico, porque me siento más cómodo con el pizarrón, claramente. Perdón, profe, entonces el FCB para los archivos es como un TCB para hilos o un PCB de proceso. Exactamente, o sea, el FCB es a un archivo lo que el PCB es a un proceso, exactamente. Ojo que con la diferencia que el FCB es una estructura que se persiste en el disco, ¿no? Aclarando eso. Claro, claro. Tal vez se cachea a memoria cuando se está operando con el archivo, pero tiene que volver a escribirse en el disco al final, digamos, ¿no? Bueno, entonces si yo tengo el archivo a.txt, ¿no? Y entonces yo tengo esta idea de que, bueno, son bloques, ¿no? Entonces yo tengo que tener, si el archivo arranca acá, ¿no? Y tenía 3 bloques asignados, y este era el bloque 1, este era el 2, este era el 3, ¿no? 5. Entonces el inicio es efectivamente el bloque 1, ¿no? Entonces, ¿dónde está esta información? En el FCB. O sea, esta registro que dice, bueno, el archivo A arranca en el 1 y tiene un total de 3 bloques, ¿no? Este es el size, ¿no? Esta última columna que estoy diciendo. Entonces, ¿dónde va esta información? La información que me permite acceder a los bloques del archivo, adentro del file control block. ¿Está bien? Entonces, es esto que estoy diciendo acá. O sea, los punteros a los bloques, ¿sí? En el caso del ejemplo, al bloque inicial, ¿no? Bueno. Entonces, en un esquema de asignación continua, volvemos acá, yo asigno bloques uno al lado del otro y en mi file control block me alcanza a contener la dirección del número de bloque inicial, o sea, los bloques en el volumen están numerados, ¿no? No sé si lo dije explícitamente, están numerados unívocamente dentro del volumen y de esa manera yo puedo saber qué bloque le asigné, ¿no? Como los frames en la memoria RAM, que estaban numerados, ¿sí? Bueno, nada, ese es un esquema de asignación continua. O sea, si yo al archivo main.c le quiero escribir al final porque quiero agrandar el archivo y entonces el sistema entiende que tiene que asignar un bloque nuevo, ¿qué va a pasar? Como la premisa es que tiene que ser continuo, le tengo que asignar el bloque 6. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? No puedo asignarle cualquier otro. Los bloques tienen que ser contiguos en el esquema continuo, ¿sí? Bien. Este esquema naturalmente tiene sus problemas, sus limitaciones, ¿no? Porque si yo en el bloque 6 y 7 los tengo ocupados, en el ejemplo los estamos viendo como libres, ¿no? Pero si estuvieran ocupados por otro archivo, estaría en un problema. ¿Está bien? Porque no puedo asignarle más bloques si mi premisa es que tienen que estar todos uno al lado del otro, ¿no? Y esa es una desventaja que podemos considerar de un esquema continuo, ¿no? ¿Puedo reordenar los archivos? Digamos, sí, puedo hacer un reordenamiento, hacer una especie de fragmentación si se quiere, pero no deja de ser un problema que va apareciendo porque inevitablemente llego ahí y la desfragmentación es un proceso largo, ¿no? ¿Se acuerdan, no? O sea, veníamos hablando de fragmentación interna y externa en la memoria y alguien había preguntado en su momento y acá llegamos al momento donde nos encontramos con ese famoso desfragmentador de disco, por ahí no tan famoso ya hoy en día, pero que es muy común encontrar en Windows, aunque pueda haber en otros sistemas también, que te ordenaba un poquitito los datos del disco para que anduviera más rápido. Y desfragmentarlo era justamente eso, ¿no? Ubicar todos los archivos juntos y en algún lugar y ubicar todos los bloques libres en otro, ¿no? El fragmentador es esto.
¿El famoso desfragmentador es esto mismo? Puede resolver muchos problemas. El desfragmentador, si tenés una asignación continua, el desfragmentador puede estar resolviéndote este problema. Dame un segundo que me acomodo acá y comparto pantalla. Si vos tenés acá, ¿no?, un archivo y acá tenés otro archivo, en el bloque 5 tenés asignado otro archivo, ¿no? Y vos decís, bueno, tengo los bloques 1 y los bloques 4 libres, ¿no? Y quiero crear un archivo que va a ocupar 2 bloques. En un esquema de asignación continua no podrías asignarlo, ¿no? ¿Qué problema sufrimos acá? ¿Fragmentación de qué tipo? Externa. Externa, exactamente. Tengo 2 bloques libres que no los puedo usar porque no están contiguos, dado que mi esquema me decía que los datos había que guardarlos contiguos, ¿no? Un desfragmentador, por ejemplo, resolvería ese problema, porque ¿qué haría? Ubicaría los bloques de los archivos ocupados todos juntos y me dejaría libres los últimos bloques, ¿se entiende? Entonces ahí yo podría aprovecharlo, ¿no?, como una especie de compactación. Ese podría ser un problema que resolvería un desfragmentador. Ahora, otro problema que puedo resolver, que es el que te encontrarías en un sistema Windows viejo, ¿no? Windows XP, Windows 2000, o un sistema Windows nuevo donde tengas un volumen con un file system de tipo FAT32. Ahí también podés desfragmentar, y se desfragmentaba, pero ahí resolvías otro problema. ¿Por qué? Porque en FAT, lo vamos a ver ahora en un rato, no tiene un esquema de asignación continuo, así que no sufre este problema de la fragmentación externa. Entonces ahí la desfragmentación resolvía otro problema, y este otro problema tenía que ver con que es un problema que excede la lógica pura de file system y que resuelve una problemática del disco, ¿no? Esto es, los discos son dispositivos lentos y los discos magnéticos, los HDD, que hoy en día todavía se siguen usando, aunque cada vez menos, por la naturaleza de cómo funcionan, lo vamos a ver en la clase entrada-salida, si yo quiero leer datos, un conjunto de datos, y los datos están cerca en el disco, se leen más rápido que si los datos están dispersos en un disco magnético. Entonces, el desfragmentador que probablemente la mayoría conozcamos, que por ahí hayamos usado en los años 90, o que puedan usar hoy sobre un disco, un file system FAT, que está persistido sobre un disco magnético, está resolviendo este otro problema, ¿no? Lo que está haciendo es juntar los datos en el disco, no para evitar una fragmentación externa, porque no tiene fragmentación externa, sino juntarlos para que la lectura sea más rápida. ¿Por qué? Porque agarra todos los datos de un archivo, o sea, todos los bloques asignados a un archivo, y los junta en el disco físicamente, porque entonces cuando vos quieras leer todo el archivo se va a leer más rápido por estar juntos esos datos. Pero acá entramos en un problema específico de la tecnología de los discos magnéticos. Es un problema que no ocurre con los discos de estado sólido, ¿está bien? Pero bueno, quedó más o menos claro. Igual ahora cuando vayamos al siguiente esquema se tiene que ver un poco mejor. Bueno, entonces, problemas de este esquema, sí. Lo que pasaba también, me acuerdo, de fragmentar, ganabas espacio. Unos megas. ¿Eso es propio del disco? Qué raro, ¿ganabas espacio? Sí. Mirá vos. O me estoy confundiendo capaz porque el proceso. No me suena, la verdad. Estoy tratando de pensar a ver si hay alguna razón por la cual podría ser que yo pueda deducir. No se me ocurre que la igual son recuerdos de 15 o 20 años, ¿no? Puede ser que estén.
La verdad no recuerdo y no se me ocurren motivos, o sea, por los cuales podrías ganar espacio, pero Claro, tampoco si te voy a querés decir a la que es trampa. imposible, ¿eh? Porque hay, Claro. hay que ver un poco qué hacía por ahí ese programa que vos corrías particularmente. Sí, Eh, sí, esa situación que vos estabas contando, tengo recuerdo de que sí. tardaban 80.000 horas y después. Eh, por ahí lo que pasaba era que ese programa de fragmentación no solo reubicaba los bloques, los datos de los bloques, sino que también hacía otras tareas de limpieza, tal Claro, sí vez. puede ser. Y que no te lo dice porque al usuario final medio que se lo esconde, pero por ahí agarraba y archivos que habías eliminado en la papelera los terminaba de eliminar, o hay archivos que usaba para como, como información redundante que por ahí después los encuentra y se da cuenta que no los necesita más, entonces los termina de eliminar. Por ahí venía un poco por ahí. Ah, Eh, claro. em, así que eso es lo que te puedo responder, ¿sí? Porque en principio la defragmentación que yo recuerdo es más eso, más reubicar para esto, o para compactar y reducir la fragmentación externa, o para tener los datos juntos y poder operar más rápido cuando tu soporte de almacenamiento se beneficia de ello, digamos. ¿Sí? Claro. Bueno, gracias. Bien. Entonces, asignación continua es un esquema sencillo, no requiere mucha información a la hora de poder traquear los datos de un archivo. Tenés que tener el bloque inicial y el tamaño, ¿no? Así que esto es poca información a la hora de tener que guardar. Se van a dar cuenta cuando vean los siguientes dos esquemas, en realidad el último. Pero tiene problemas como que, bueno, puede sufrir fragmentación externa, ¿no? Em, Sufre problemas a la hora de expandir los archivos, ¿no? Porque si yo quiero expandir un archivo y este bloque 4 está ocupado, nada, no puedo. En ese momento no puedo expandir el archivo, ¿sí? O sea, carece de cierta flexibilidad, ¿no? A la hora de trabajar con archivos cuyos tamaños van variando a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es un poco creo que la clave, ¿no? Si yo tengo archivos que copio y que no cambian de tamaño, los copio con un tamaño y después por como mucho los leo, tal vez no es un problema, ¿no? Pero si son archivos que van cambiando de tamaño, este esquema no se lleva tan bien, ¿sí? Con eso. Eh, bueno, bien. Siguiente esquema, asignación enlazada o encadenada. Ahí estamos viendo el gráfico, ¿no? Eh, Acá no asigno los datos con una continuidad, asigno cualquier bloque, ¿no? Un archivo tiene que crecer, necesita datos y le asigno cualquier bloque y lo que hago es enlazarlos con punteros, ¿no? Eh, la implementación esta que nosotros vemos tiene una manera muy puntual que es hacer que el propio bloque de datos, en este caso, por ejemplo, el 3, que es el primero, aparte de tener datos, hay un pedacito del bloque que lo uso para guardar el puntero al siguiente bloque. ¿Está bien? En este caso sería el 7. Y así los voy encadenando, ¿no? Hasta el último. Entonces, este esquema es interesante porque no sufre fragmentación externa, ¿no? Acá, no, si los datos no tienen que estar contiguos, puedo asignarle a un archivo cualquier bloque que esté libre eh, y guarda una cantidad de información mínima en el file control block, ¿no? Bloque inicial y bloque final, o bueno, en realidad el tamaño, digamos, con el tamaño alcanza, porque el último bloque va a tener un puntero con algún valor especial, ¿no? Un puntero a null, un puntero a nil, un puntero a cero, un valor especial que va a indicar el fin del archivo, ¿no? Acá lo que vemos un poco como para tratar de analizar el esquema es cuál es la información mínima que yo necesito para poder rastrear todos los bloques del archivo, ¿no? Después las implementaciones de los file system por ahí agregan más información redundante, que ya no es lo mínimo, pero que se agrega por temas de performance, ¿está bien? Bueno, nada, Una entonces, consulta. sí, Esta información se guarda en el FSB, ¿no? sí, siempre en FSB, sí. Perfecto. El puntero a los bloques, el tamaño, sí. Bueno, entonces este esquema no sufre fragmentación externa. ¿Qué pasa con la fragmentación interna? No, la habíamos mencionado por arriba. A ver, hablemos de vuelta sobre eso. ¿Hay o no hay? ¿Qué opinan? En el último bloque.
Correcto, en el último bloque y también en la continua, ¿no? Tenemos internas, ¿no? ¿No serían todas también? En todas, efectivamente. En esta también. ¿Sí? Por lo que hablábamos antes, ¿no? Desde el momento en que asignamos porciones de tamaño fijo, en este caso estas porciones son los bloques, siempre va a tener un poco de fragmentación interna, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa cuando yo quiero expandir el archivo, ¿no? Cuando el tamaño se agranda a través del tiempo? ¿Este esquema le ven algún problema o lo ven mejor parado que el esquema continuo, ¿no? Si yo quiero hacer crecer el archivo. Mejor parado. Bien, ¿no? Porque asigno cualquier bloque y estoy como quiero, ¿no? No hay un problema, no necesito una compactación, digamos, o algo así, ¿no? Así que este esquema es más flexible, ¿sí? Dijimos que no sufría fragmentación externa. Y hay siempre una variable más que me gusta evaluar, que es un poco la capacidad que tiene el sistema de poder recuperarse ante fallos, digamos, cierta tolerancia a fallas que pueda tener. Hablábamos de la posibilidad de no perder los datos cuando hablamos de los objetivos de un file system. Y les planteo el siguiente contexto. Por ahí uno hoy en día cada vez lo ve más lejano porque, digamos, en las computadoras personales, en los celulares, uno casi no ve el tema de el disco se rompió, ¿no? O algunos sectores o bloques del disco están corruptos, ¿no? Y no se pueden usar. No sé si esto les suena familiar, por ahí alguno lo vivió, pero para que eso le pase, primero que en el celular uno no se va a dar cuenta nunca, porque uno los cambia con mucha frecuencia, ¿no? Y esa información está medio oculta y aparte no hay discos, son discos de estado sólido, aunque igual puede pasar, pero está muy oculta esa información porque uno por ahí aparte cambia el dispositivo muy seguido, ¿no? Pero los discos de almacenamiento, con el uso, con el correr del tiempo, se van deteriorando. En una computadora de escritorio que ustedes tengan con un disco magnético que tenga, no sé, 3, 5 años, 10 años, es probable que lo hayan visto. Pero bueno, cada vez es menos, ¿no? ¿Qué persona tiene hoy una computadora por más de 10 años? O sea, por ahí cuando uno va creciendo y se vuelve más viejo, ¿no? Ahí sí es más probable que no cambie las cosas. Pero bueno, los discos se van rompiendo. Y en general lo que pasa es que los sectores de los discos en general magnéticos fallan y no se pueden usar más, ¿no? Eso genera que un bloque que de alguna manera está ubicado en ese sector, no se puede usar más. Entonces, eso pasa. Y entonces los sistemas de archivos lo tienen que considerar, digamos. Muchos sistemas marcan los bloques como inusables o como corruptos y entonces no los dejan de usar. No los asignan más y nada, hay otros bloques en el disco y ya está, ¿no? Entonces, toda esta historia un poco para, aparte de repasar un poco el tema, imaginarnos qué pasaría si tuviéramos ese problema acá, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un esquema de asignación enlazado y se me rompe algún bloque que era parte de un archivo? ¿Puedo recuperar el resto del archivo? ¿Qué opinan? Como toda cadena, si rompes un eslabón, se rompe la cadena. Exactamente. O sea que este esquema enlazado tiene ese problema, ¿no? Si en este archivo que estamos viendo se me corrompe el bloque 7, todo lo que viene después no lo puedo rastrear, al menos de manera fácil, ¿no? Uno puede ponerse a leer todos los bloques del archivo y tratar de armar alguna heurística, pero ya es mucho más complicado, ¿no? Si miramos el esquema anterior, la asignación continua, si se me rompe el bloque del medio, ¿puedo recuperar el resto de los bloques? Sí, porque sabés cuál es el último y están todos seguidos. Exactamente. Entonces está un poco mejor parado del otro, ¿no? Va a haber casos, obviamente, donde si el bloque que contiene la mitad de los datos de un archivo se corrompe, va a haber casos donde recuperar una parte del archivo no va a tener ningún sentido, ¿sí? Yo que sé, por ahí un
ejecutable binario, si se me rompe a la mitad, probablemente no pueda ejecutar otras partes del programa si me falta un pedazo. Pero archivos de datos que por ahí representen una lista de información, una tabla de datos, tal vez sí le sirva al usuario final recuperar porciones parciales de ese archivo, ¿no? Bueno, nada, enlazada, bien. Y como contra, comparado con esto, también una más, cuando el dispositivo de almacenamiento anda más rápido si los datos están continuos, el mecanismo enlazado no se lleva bien con eso, porque es más propenso a desperdigar los bloques, los datos asociados a un archivo en cualquier lugar del volumen, ¿no? A diferencia de la asignación continua que los pone uno al lado del otro, ¿no? Acuérdense que la continuidad de los bloques, que es una abstracción que forma parte del disco lógico, es consistente, se mantiene después en el disco físico, ¿está bien? O sea que si yo guardo algo en el bloque 2 y después guardo algo en el bloque 3, en el disco van a estar al lado, ¿está bien? O sea, se mantiene una relación de continuidad, ¿ok? Entonces, en aquellos dispositivos donde la continuidad de un valor, con la asignación continua voy a estar mejor que con la enlazada o con la indexada, ¿no? Bueno, y finalmente el esquema indexado, un poquitito el más sofisticado, es, bueno, ¿sabes qué? Asigno cualquier bloque, ¿sí? No tiene que ser continuo, y tengo punteros, pero esta vez no voy a enlazar los bloques. No voy a armar ningún mecanismo de enlazamiento. Voy a tener un puntero por cada bloque. Entonces mi estructura, la que están viendo acá a la derecha, va a ser mucho más grande. Ya no me alcanza con el puntero al bloque inicial. ¿Está bien? Ahora quiero tener un puntero por cada bloque donde el archivo tenga datos. ¿Sí? No tienen que estar continuos, no me importa dónde estén. Un puntero por cada bloque, ¿no? Entonces, en este caso, el primer bloque del archivo, main.c, es el bloque 2, y el segundo bloque, ¿no? Si pienso en la continuidad desde el contenido del archivo, el segundo bloque es el 7, ¿no? Para el archivo main.c. ¿Está bien? Y el tercero es el 5 y así. Este esquema es muchísimo más flexible, no sufre fragmentación externa, puedo recuperar la información parcialmente, ¿no? Es el más pulenta, pero al mismo tiempo es el que más espacio necesita en términos administrativos, ¿no? Es el que más metadata ocupa en el disco. ¿Estamos bien? Porque necesito punteros a diestra y siniestra. Una consulta, también tiene más overhead del sistema operativo, ¿no? Porque cada vez que tenés que agregar un bloque tenés que agrandar la lista y reubicarla capaz incluso. Sí, exactamente, tiene más overhead. Ahora cuando veamos Extended 2, que es un mecanismo que va por este lado, vamos a ver cómo resuelven ese tema de agrandar los punteros. Pero sí, es un tema y va a implicar más overhead. Bueno. Claro, me quedó una consulta con la Claro. enlazada. ¿Dónde está la información que dice que el archivo después del bloque 3 continúa al bloque 7? ¿No? ¿Cómo conoce el bloque 3 que su continuación es el bloque 7? Hay muchas maneras de implementar esto. La implementación que nosotros les mostramos acá, que es la que están viendo en pantalla, usa los últimos bytes del bloque para reservarlos, o sea, no los usa para datos. Los últimos bytes del bloque los usa para escribir ahí el puntero al bloque siguiente. ¿Está bien? O sea que le quita un poco de espacio a los bloques. Si tienes bloques de 4 KB, ya no vas a poder guardar 4 KB. ¿Está bien? Ahora cuando veamos la implementación de FAT, esta madre, se me quedó sin batería esto. Un segundo.
Em, ¿no? Visualmente lo veríamos así. Vos tenés un bloque asignado, ¿no? Imagínate que este es el bloque. Decimos, bueno, ok, hasta acá, datos, ¿no? Esto lo administra el file system, el usuario no se da cuenta de esto, ¿no? Y este pedacito es para el puntero. Entonces, si vos tenés acá dos bloques, ¿no? O tres, acordate que cada bloque tiene un número, ¿no? Por ejemplo, este es el bloque 3, y no los estoy poniendo necesariamente continuos. Imagínate que este es el 10. Y este, perdón, estoy teniendo problema para escribir. Y este es el 20. Este. Entonces, si este está enlazado con este, acaba de decir 10, ¿no? Esta es la cuestión, ¿está bien? Y acá lo mismo, tenés un enlazamiento, datos, y acá dice 2 o 20. Bueno, supongamos que era el 2, ¿no? ¿Se entiende? O sea, usás un pedazo del bloque para escribir ahí el puntero al siguiente. Está bien. Gracias. Tiene sus contras, pero bueno. Ahora en un rato vamos a ver otra variante. Perdón, ¿no podría pensar en la estructura que maneja este tipo enlazado de poner en vez del el último bloque el puntero al siguiente? No sé si me explico. No te entendí. En la tabla que nosotros armamos, que tenemos los datos, en vez de hay un campo que es el bloque final, creo que decía. En vez de poner el bloque final, ¿no se puede poner el puntero al siguiente? Ahí donde dice archivo, bloque inicial, bloque final. El bloque inicial es el 3 y poner un puntero al siguiente. Sí, pero ¿y qué pasa con el que le sigue al siguiente? O sea, ¿esa tabla es por archivo o...? Correcto. Ok. Está bien. Bien, bárbaro. Entonces, 3 esquemas de asignación, ¿no? Continua, enlazada, indexada. Vimos un poquito de pros y contras. Para la gestión del espacio libre, naturalmente el sistema de archivos va a tener que tener alguna estructura, idealmente, para rastrear aquellos bloques que están libres, ¿no? Hay muchas variantes. Acá vemos algunas, ¿no? El sistema podría tener una lista de bloques libres, una especie de estructura donde pone el número de cada bloque libre y guardarlo en algún lugar, ¿no? Otra podría ser tener un bitmap, ¿no? Que entiendo que es algo que incluso está pedido en el trabajo práctico o sugerido para resolver alguna problemática. ¿Qué es un bitmap? Una estructura que tiene unos y ceros para indicar si cada bloque está libre y está ocupado y cuál es el atractivo. Ocupa muy poco espacio, ¿no? Porque para cada bloque que vos tenés en tu volumen, necesitas un bit, no un byte, sino un bit, ¿no? Y nada, la cantidad de bloques que hay en un volumen no va a cambiar. Una que yo hago una partición, formateo, con el correr del tiempo no cambia eso, digamos. En realidad, si formateo, mando toda la mierda y empiezo de vuelta, ¿no? Entonces, esta tabla es una tabla de tamaño fijo que no necesita crecer después, ¿no? Se crea de vuelta si yo formateo de vuelta, digamos, ¿no? Indexada, ¿qué es esto? Bueno, puedo tener los punteros. Pero esto es lo mismo que esto, en realidad. Agrupamiento en bloques. Bloques 1, 7. No me queda muy claro qué quiere decir esto. Pero bueno, las más importantes son bloques libres, bitmap, indexada o enlazada, que no está explicada acá, pero digamos, la podemos pensar, ¿no? O sea, yo puedo decir,
agarro todos los bloques libres que tengo en el sistema y los enlazo como si fueran un único gran archivo de bloques libres. Y nada, ahí tengo un traqueo rápido, y lo bueno es que no tuve que crear una estructura extra, ¿no? Es práctico, interesante ese lugar, ¿no? También tenés la otra, ¿no? Si se pierde, si se rompe un pedazo de la estructura, te va a costar traquear de vuelta, ¿no? Vas a tener que hacerlo por la diferencia, ¿no? Rastrás todos los bloques ocupados y aquellos que no están en esa lista son los libres, pero eso es un proceso que es proporcional al tamaño del disco, ¿no? Bueno. Como para cerrar un poco esta parte de la clase, está este ejemplo que debería ayudarnos bastante a unir todo, digamos. Ejemplo donde yo escribo un archivo nuevo, ¿no? Creo un archivo y voy a escribir. Entonces creo el archivo. ¿Qué tareas típicamente realizaría un sistema de archivos? Bueno, primero verifica que existe un file system disponible, o si los file systems, file control block se pueden crear, lo crea, ¿no? Entonces dice, bueno, voy a ubicar o crear un file control block, le pongo un ID, defino atributos, y nada, ese archivo que está siendo creado, cuando uno lo crea, indica dónde lo quiere crear, ¿no? En qué carpeta lo quiero crear. Entonces, ahora que ya conocemos las estructuras internas, sabemos que aparte de crear o asignar un file control block, ahora yo tengo que también ir al archivo de tipo directorio, supongamos que lo creo en /home, y tengo que crear una entrada acá, ¿no? Una entrada en este archivo para indicar que ahora hay un archivo nuevo, ¿sí? O sea, tengo que escribir en este otro archivo, algo que para el usuario era algo completamente opaco, ¿no? Que uno no sabía qué estaba pasando. Pero yo tengo que crear una entrada del directorio con el nombre que puso el usuario, con un ID que apunta al file control block que acabo de crear, ¿no? ¿Sí? Entonces ya desde el vamos tengo que instanciar o editar dos estructuras, ¿no? Al menos, ¿no? Y la cosa sigue, ¿no? En el paso 2, supongamos que yo dije, bueno, voy a crear un archivo y voy a escribir, ¿no? Escribo un hola mundo, ¿no? Un archivo de texto. Entonces, el sistema operativo, ¿qué tiene que hacer? Asignarle bloques, ¿sí? Para poder asignarle bloques, primero tengo que obtener bloques libres, ¿no? Para obtener bloques libres tengo que ir a la estructura que me administra los bloques libres para poder encontrar algún bloque libre, ¿no? Una vez que encuentro ese bloque libre, lo tengo que ocupar, ¿no? Entonces, para ocuparlo, naturalmente voy a tener que agarrar y decir, bueno, si era el primer bloque que estaba en un 0, ahora voy a escribir 1 acá porque estoy ocupando ese bloque para que después no lo vuelva a asignar, ¿no? Así que ahí viene otra estructura que yo tengo que actualizar, el bitmap, ¿no? Entonces, encuentro bloques libres, actualizo la estructura para marcar como que están ocupados, ¿no? En el medio yo tuve que, el proceso abrió el archivo, por lo tanto en la tabla de archivos abiertos global y del proceso se tuvo que agregar una entrada para indicar que se está trabajando con ese archivo, ¿no? Y una vez que yo marqué los bloques en el bitmap como ocupados, no terminé. Yo tengo que asignárselos al archivo, ¿no? Entonces dijimos que el FSB tenía atributos, pero también tenía los punteros a los bloques, ¿no? ¿Qué era esto que estaba acá, no? Cuando acá dice bloque inicial, esto es el puntero en bloque, ¿no? Cuando acá dice 2 o 7 o 5, son punteros a bloque. Entonces acá tengo que escribir, si a ese archivo nuevo le asigné los bloques 2, 5 y 7, en la estructura del FSB, si es un esquema indexado, tengo que escribir estos números, ¿no? Si es una lista enlazada, bueno, tengo que escribir el bloque inicial y en los bloques asignados tengo que escribir el enlazamiento. ¿Van siguiendo como eso? O sea, todo esto pasa cuando yo de golpe creo un archivo y escribo un dato, que es algo que por ahí para el usuario es un comando, una única transacción, ¿no? Abrir el archivo, agregar la lista de archivos abiertos, obtener bloques libres, asignar los bloques. Acá hacemos el enlazamiento con los punteros, ¿no? Y después de hacer todo ese quilombo, finalmente hago posta a posta la escritura. ¿Sí? Fíjense todo lo que tuvo que pasar antes, ¿no? Recién ahí puedo agarrar esos bloques que los marqué como ocupados, que los asigné al archivo, que de un FSB que acabo de crear, en una entrada de un directorio que acabo de crear, recién ahí puedo ir a esos bloques y decir, escribí, ¿no? Escribí acá, escribí acá, escribí acá, y eso termina redundando o generando
que en el disco se escriban los bytes que yo quise escribir, y no termina ahí, porque después hay que actualizar atributos, ¿no? Si yo acabo de escribir el archivo, ¿qué pasa? Cambié el tamaño del archivo, ¿no? Entonces, el tamaño que típicamente es un atributo, hay que actualizarlo. Si el archivo tenía una fecha de última modificación y yo lo volví a abrir para escribir, tengo que actualizar la fecha de modificación. Entonces eso también pasa. ¿Quién hace todo eso? ¿Lo hace el usuario explícitamente? No, lo hace el sistema operativo, el módulo de file system, ¿no? El usuario lo único que hizo es escribir un archivo, y si pensamos por ahí en el proceso, en el programa, en términos de syscalls, las operaciones que tuvo que hacer fue abrir un archivo y escribir, ¿no? Y cerrarlo, ¿no? Entonces acá espero que haya quedado claro todo lo que tuvo que pasar por detrás. Acá hay un paso 4 que es, bueno, cerrar el archivo, ¿no? Como para completar un poco la historia. Todo lo que hay por detrás y todas las estructuras que hay involucradas y todas las operaciones que hay involucradas, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Alguna duda? Creo que ninguna. Bueno, bárbaro. Ya estamos cerca de cerrar esta parte de la clase, hacemos un corte. Pero un poco lo que quiero es demostrar en la pantalla ay, ay. ¿Qué les quería mostrar? Quería compartir pantalla en realidad. Para llevarle un poco el espacio más terrenal, ¿no? ¿Se ve acá la pantalla? Nuestros clásicos archivos. Todo eso que pasó, ¿no? Todos esos 4 pasos que vimos de que se crea un archivo, que se busca un bloque libre, que se asigna el FSB, bla, bla, bla. Todo eso puede pasar cuando yo hago esto. Hago eso, enter, y ocurrieron todas esas operaciones que acabo de escribir, ¿sí? Aparte de que se ejecutó un proceso, ¿no? Se ejecutó un proceso, creó el archivo, buscó el bloque libre, le asignó un file control block, creó una entrada de directorio, escribió el archivo, actualizó los atributos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco el objetivo final de toda esta clase se resume acá, ¿no? En que ustedes puedan ahora decir, bueno, ok, ahora tengo una idea de lo que está pasando por detrás, ¿no? De todas esas lógicas, problemáticas, estructuras y métodos que hay para poder proveer esta abstracción de lo que es archivos, de lo que es un sistema de archivos en líneas generales, ¿no? Acá si yo hago un LI, voy a ver el archivo, y el I es porque le estoy pidiendo al sistema que me muestre el número de inodo, que es el ID, el verdadero ID del archivo, ¿sí? Este caso tiene este número, ¿sí? Bueno. Otro comando interesante que es stat. Stat es un comando que muestra información estadística un poco de más bajo nivel. Fíjense, le pido que me muestre estadísticas sobre lili.txt. Me dice el tamaño, me dice el dispositivo, ¿no? El dispositivo físico, ¿no? El disco donde está persistido, con un identificador. Fíjense esto, la cantidad de bloques asignados que tiene el archivo. Este archivo tiene 8 bloques asignados. El número de inodo, ¿sí? Que es el ID, con el C. Me dice que es un archivo regular, es un tipo de archivo regular. Acá están los permisos, un poco más lindos, más claros, ¿no? Los accesos, ¿no? Al grupo, al usuario y el resto del mundo. Las fechas de acceso, modificación, cambio.
Fecha de nacimiento vacío, no sé por qué, se ve que no guarda la fecha de creación. No tengo idea qué diferencia hay entre estas dos fechas, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Por qué dice change y modify? No sé cuál es la diferencia. Pero bueno, esto es interesante. No sé si no sé si les parecerá raro. Esto es importante, miren. El tamaño de bloque. Los bloques en este file system ocupan 4096 bytes. Este archivo tiene asignado 8 de estos bloques. ¿Cuál es el contenido del archivo? ¿Se acuerdan? Este de acá, ¿no? ¿No les parece raro? ¿Cuánto espacio está ocupando en disco este archivo? Acá me dice, mira, el tamaño son 5 bytes. Tiene sentido, ¿no? Hola. Tal vez hay un barra cero acá al final, ¿no? Tamaño El, 5 bytes. ¿Pero está ocupando en disco realmente 5 bytes? el lío bloque es el tamaño de cada bloque. Exacto. 8 por 4096. Exactamente. O sea, el archivo en realidad está ocupando 8 KB en disco. Eso es porque dice después cuando le pones mostrar detalles del archivo que te dice tamaño y después te dice tamaño en disco, que es mayor siempre. Exactamente. Ah. ¿Queda clara la diferencia? O sea, con todos los casos pasa siempre esto, ¿no? Una cosa es el tamaño del archivo real de la perspectiva del usuario, cuántos datos útiles hay, y otra cosa es el tamaño en disco. Y esa diferencia se debe a... ¿Cuál es el término que mejor expresa esa diferencia en realidad? Hay algo más, pero hay una cosa que vimos que también lo vimos en memoria. ¿Qué opinan? Porque digo, acá hay algo raro sobre por qué acá dice 8, pero acá podría decir 1, ¿no? E igual tendríamos el problema este, digamos. ¿Por qué es más grande el espacio en disco que lo que yo quise escribir? Por la fragmentación interna y por los punteros y la metadata. O sea, toda la metadata ocupa espacio, pero si saco de lado la metadata y pienso en esto, es un tema de fragmentación interna, ¿no? Si yo asigno bloques de 4096 bytes y yo escribo 5 y le voy a asignar por lo menos un bloque. Así que estoy derrochando de una. Tal vez nunca más le agrego bytes al archivo. ¿Sí? Bueno, estoy desperdiciando eso. Y no solo eso, sino que encima le asigno 8. ¿Por qué le asigno 8 en vez de 1? No sé, la verdad. Probablemente es una estrategia de preasignación adelantada, ¿no? Donde asigna un par como para estar preparado para que si después querés escribir de golpe y tiene que asignar muchos más, como ya asignó un batch en conjunto, no tiene que ir a buscar como loco, sino que al principio va a alcanzar y después asigna más, ¿no? Eh, eh, y mostrarlas, ¿no? ¿Vos decís? A ver. Vamos. Es en negro y se borra con este, aunque tenga negro igual ¿Se borra? puede borrar. ¿Pero dónde, cómo escribo? Acá. A ver. No escribe nada de esto. Me parece que tenés que buscar otro marcador. Buscate otro y ahí lo uso. Pero si no, no creo que los chicos vean mucho. ¿Sí? Dale, anda, buscate otro. Sí, siempre escribe transparente, no tiene tinta ese. Algo pasó ahí. Creo que en el cajón mío hay un par. Si querés. Primer cajón. Dale, gracias. Tengo un asistente que me está queriendo ayudar desde que empezó la clase. Bueno, bien. ¿Alguna duda que haya quedado? Me quedan 2 temitas antes de cerrar esta primera parte. Vamos a verlos. Y a sufrir si son muchos o festejar si son pocos. Profe. Sí. A mí me quedó una duda colgada más atrás de asignación contigua. Sí. Que usted dijo que cuando fragmentase el disco te beneficiaba que estaban todos uno delante del otro.
Sí. Pero o sea, en un principio, si vos querés expander el archivo y obviamente no tenés los bloques contiguos, ¿podés o no? ¿En el esquema continuo decís? Sí, sí. Si vos ahí tenés esos 5, necesitas más bloques, o sea, Sí. necesitas expander, ¿podés o no? Si los bloques 6 está libre, 7 y 8 sí. Si no están libres, no podés. En ese momento no podés. Y es una operación Ok. que tiene que fallar, digamos. Ah, entonces, y pero entonces si vos desfragmentás, no estarías como, o sea, no entiendo como que no zafás de nada, porque en realidad te estarías poniendo más bloques adelante de, o sea, no estarías haciendo un hueco libre si necesitas en 6, 7, 8. Exacto, tenés razón, tenés razón. Ese problema lo seguís teniendo. Resolvés otro problema, que es el problema de que si acá tuvieras que crear un archivo nuevo que ocupa, imagínate que tuvieras 7 bloques, querés crear un archivo que necesita 7 bloques, la desfragmentación en forma de compactación en realidad te resolvería eso. Que acá en el ejemplo no tenés 7 continuos y al compactar sí los tendrías. Pero es verdad lo que decís, o sea, la expansión de los archivos después de haber sido creados no te lo resuelve la desfragmentación. Sí, tenés razón. Ah, listo. Joya, joya. Gracias. Y está bueno que hayas preguntado, sí, queda aclarado para todos. ¿Está bien? ¿Cumplimos? ¿Nos quería saludar? Ya no te había saludado. Es verdad, cuando empezó la clase. Bueno, dale, borrame y ahora cuando la tenga que usar te aviso. ¿Alguna otra duda? Voy a usar ahora yo, entonces. Bueno. Bueno, vamos con los últimos temas. Son cortitos, por suerte, y ya hacemos un corte. Recuperación, ¿no? ¿Qué hacen los sistemas operativos para tratar de tener tolerancia a fallas desde el punto de vista del file system, para poder garantizar la integridad de los datos? Bueno, en principio suelen hacer backups, copias de seguridad. ¿Pero backups sobre qué? El sistema operativo por defecto no se va a poner a hacer copias de los datos del usuario. Eso es más responsabilidad del usuario y hay un montón de aplicaciones y configuraciones y cosas que uno puede hacer, digamos. El usuario tiene que explícitamente hacerlo, digo. Yo qué sé, si me pienso en Windows o en Mac, hay una aplicación específica para backupear los datos, vos pones un disco, pues enchufas un disco, te lo backupea, aparte lo puedes backupear en la nube, pero el usuario tiene que explícitamente hacer eso, ¿no? Decir, bueno, quiero backupear esta carpeta, el disco. De lo que estamos hablando acá es backups hechos automáticamente por el propio file system, y esos backups se hacen sobre las estructuras administrativas, sobre la metadata, ¿sí? Sobre eso se suelen hacer algunas copias. ¿Por qué? Porque estas estructuras, algunas son muy importantes. Entonces, si dentro de los bloques que se llegan a corromper, se corrompiera el bloque de control de volumen, ¿sí? Estaríamos en un problema, porque ese bloque tiene mucha información muy importante y sin ese bloque leíble no se puede operar con el volumen, ¿sí? No se sabe dónde está el primer archivo, no se sabe cuántos bloques en total tiene, no se sabe el tamaño de los bloques para ese volumen que fue formateado. Falta muchísima información muy necesaria. ¿Está bien? Entonces es común que los sistemas de archivos hagan copias de las estructuras administrativas más importantes. En el mismo disco, digamos. Por supuesto, si se pueden hacer en otro lugar, mejor. Pero ya con hacer varias copias del mismo disco en distintos lugares, minimizás la posibilidad de que si se corrompe algún bloque, de alguna manera deshabilite o te deje inoperativo todo el volumen, porque si se te rompió un bloque donde tenías una estructura importante, si tienes una copia en otro lugar, vas a buscar la otra copia. ¿Está bien? De eso se trata un poco el hecho de hacer backups, ¿sí? Comprobaciones de coherencia. Entonces lo que hace el sistema operativo hace backup del bloque de control de los volúmenes, no me quedo muy claro. Sí, está muy atado a la especificación del file system. O sea, algunos file system, tiene que el diseño del file system permitir
la idea de que haya estructuras replicadas, ¿no? Tiene que venir asociado al file system. Pero cuando viene, entonces se generan varias copias. O sea, en el volumen, vos podrías tener varias copias de este bloque de control acá, una por acá, ¿se entiende? Una por acá. Y las mantendrías actualizadas. Varias copias de alguna metadata, yo qué sé, el bitmap de bloques libres. Entonces, al poner varias copias en el mismo disco, nada, es como poner muchos huevos en distinta canasta. O sea, disminuís la probabilidad de que si se rompe un bloque, te inutilice todo te toque una estructura importante porque tenías una copia en otro lugar. ¿Sí? Entonces, esa estrategia ya viene desde el diseño del file system, ¿no? El file system se diseña y se dice, bueno, vamos a tener 3 copias del bloque de control de volumen, una al principio, una a la mitad y una al final, por ejemplo, ¿no? Entonces, la implementación del file system escribe las 3 copias y las mantiene todas iguales, ¿no? Porque esta información va cambiando, ¿no? Entonces, esa es una estrategia de diseño que no tienen todos los file systems, lo tienen los más avanzados, para poder, digamos, tener una estrategia de tolerancia a fallas, básicamente, ¿no? Que es que el sistema pueda seguir funcionando, ¿no? Que el volumen pueda seguir siendo leído y operado, ¿no? Aún a pesar de que se te rompa alguna parte del mismo, ¿no? Si se rompen varias y justo eran todas las que tienen la copia, bueno, sonaste, ¿no? Pero bueno, disminuís esa posibilidad. ¿Se entendió? Si no, decime y lo encaramos de otra manera. Sí, creo que sí. Ahora lo vamos a ver cuando veamos Extended 2, vamos a ver cómo hace los backups Extended 2, estas copias, ¿no? Y bueno, y esta última parte, que la verdad que es una parte que me parece muy interesante, pero siempre la damos muy por arriba porque no alcanza el tiempo. Es una estrategia llamada journaling en inglés, estructura de registro, que la describo por arriba, digamos, un poquito después. Los invito a que la lean un poco más del libro, en el Silverchair está explicado. Creo que en el Stylings no. Los invito a que la lean un poquito más para entender un poquito más la idea. Pero explicado por arriba, lo que hace es tener un log. Esa es una estrategia que usan mucho las bases de datos transaccionales. No sé, SQL Server, Oracle, MySQL, etc. Estas estrategias también están en los sistemas de archivos. Y la idea es lo siguiente. Yo tengo un disco, puedo hacer una partición, donde voy a escribir los datos, ¿no? Entonces el usuario dice, bueno, quiero escribir nuevos datos, hago un write. Como el disco es lento, y como nosotros ya vimos que la cantidad de operaciones que tienen que realizarse son varias, ¿no? O sea, aprendimos que lo que para el usuario es una única gran operación, en realidad es una transacción, ¿no? No sé si están familiarizados con el término, digamos, es más de gestión de datos, ¿no? Una transacción es un conjunto de operaciones que se tienen que realizar para llevar a cabo algo, y que para que el sistema mantenga su coherencia tienen que realizarse todas o ninguna, pero no puede pasar que se realicen algunas sí y otras no. Esa es la idea como de una transacción. Entonces, todas las operaciones que vimos antes, cuando se creaba un archivo, y ese era solo un ejemplo, ¿se acuerdan? Acá estaban las 4, ¿no? Asignar un FSB, crear una entrada de directorio, escribir el bitmap, ¿no? Son todas operaciones de escritura y de lectura diversas. Todas tienen que ser realizadas para poder llevar a cabo la única operación que es quiero crear un archivo que diga hola, ¿no? Entonces, en sistemas complejos, muy atareados, con discos que están medio hechos percha, que tienen mucha carga, es más probable que se produzcan fallas. Y por lo tanto, si vos estás realizando varias operaciones, no estaría bueno que, imagínense si sucediera que yo creo la entrada que dice nuevo.txt, ¿no? Y cuando voy a crear el file control block, falla el sistema.
Entonces queda la entrada que dice nuevo.txt, acá hay basura. ¿Sería eso algo coherente? No, quedaría un problema de integridad terrible, ¿no? Porque yo, cuando próximamente listara los archivos que hay en home, me encontraría con que tengo el archivo hola, con que tengo el archivo nuevo, y después cuando quisiera abrir el archivo nuevo, el tipo diría, encontraría un número acá, iría a buscar un faculty block que no existe, y se produciría un error, ¿no? Ahí es cuando tenemos un problema de integridad, ¿no? Un problema entre los datos. ¿Cómo puede ser que yo como usuario veo que hay un archivo que se llama nuevo.txt porque listé el contenido de esta carpeta, pero después cuando lo quiero abrir en realidad el sistema me da un error o me dice que el archivo no existe, ¿no? Bueno, esas cosas pueden pasar si la creación de un archivo requiere un montón de operaciones y el sistema falló a la mitad, ¿no? Entonces, las estrategias que toman algunos sistemas de archivos más avanzados y comúnmente base de datos transaccionales para lidiar con esto es alguna estrategia de journaling, que consiste en decir, bueno, si yo voy a tener que hacer varias escrituras, ¿no? Porque yo tengo que hacer una escritura, después otra escritura, después otra escritura, ¿no? Sobre el mismo disco, ¿no? Tengo miedo que en el medio se produzca un error, ¿no? Y el disco es lento. Entonces, ¿qué hago? En vez de hacer esto primero, paso 1, realizo esas mismas escrituras en un log, en un registro. Tengo acá un registro o log. Y en realidad lo que hago es, lo que escribo son entradas que lo que hacen es describir la operación, con toda la información necesaria para poder repetir la operación. Por eso se le dice registro, ¿sí? O sea que agarro y meto una entrada en un log que dice, voy a escribir en el bitmap, ¿sí? Un 0 acá. Voy a crear un file control block con esta información. Voy a crear una entrada que diga nuevo.txt en este directorio, ¿no? Son sentencias que describen lo que voy a hacer con toda la información necesaria en una especie de registro, una especie de log. Una vez que termino de escribir todas las operaciones que yo quería hacer, todas las que componen mi transacción, recién ahí, paso 2, empiezo a replicar cada una de estas operaciones en el disco de verdad. Escribo por acá, escribo por allá, escribo acá, hago todo lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, si falla, en algún momento en la escritura a disco no pasa nada, porque puedo venir acá a ver dónde me quedé y continuar replicando todas esas operaciones, ¿no? Porque lo que hace el sistema es ir poniendo una marca, ¿no? El tipo va poniendo una marca y va diciendo, ok, este está, ok, este está. Uy, error. Bueno, continúo desde donde me quedé. ¿Se entiende más o menos la idea? La gracia del sistema de registro, ¿no? La trampita, si se quiere, uno dice, bueno, pero ¿dónde está esto, no? ¿Está en el disco esto? Bueno, sí o no. En realidad la idea es que esto esté persistido en algún lugar donde el acceso y la escritura sean mucho más rápido. Mucho más rápido que acá. Puede ser un disco, sí. Pero tiene que ser un disco especialmente formateado para que las escrituras secuenciales sean más rápidas. Puede ser el otro disco con otra tecnología. La idea es que sea un espacio donde escribir ese registro, en la descripción de las operaciones, sea en tiempos más rápido acá que hacerlo acá. ¿Y por qué? Porque entonces, si acá es más rápido, entonces la posibilidad de que haya un corte acá en el medio es menor. Y una vez que yo ya describí todas las operaciones, toda la transacción que yo quiero hacer, a partir de ahí replicarlo lo puedo hacer más lento, no pasa nada. Si se rompe el sistema del medio, si falla, yo vuelvo y continúo, ¿sí? Replicando todo. ¿Está bien? Esto es una explicación muy por arriba que estoy dando y le falta mucho contenido a esta explicación, porque aparte yo lo leí hace un montón y requeriría más tiempo y tendría que repasarlo. Pero bueno, quería que se lleven por lo menos una idea, ¿no? Entonces, todas esas operaciones, el sistema las escribiría en un registro y de esta manera reduciría la posibilidad de que pase esto que yo les mencionaba antes, ¿no?
que pude hacer la primera, que pude hacer la segunda, y la tercera falló, pero ya escribí una parte en el disco, ¿no? Acá, si yo ya escribí una parte, no pasa nada porque después puedo continuar con lo que me falta, ¿sí? O de última, deshacer, digamos, ¿no? Tengo el listado de las operaciones, ¿no? Bueno, no todos los sistemas de archivos tienen esto, ¿eh? Pero algunos lo soportan y bueno, en las bases de datos como sistemas así, cuyo objetivo final es guardar datos, tener integridad, bla, 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 es mucho más común estrategias como estas, bien, en versiones más sofisticadas, digamos, ¿no? Bueno, bien. Con eso más o menos terminaríamos esta parte. ¿Alguna duda? Vamos a ver. Una No consulta. terminamos. Sí, decime. Antes, ¿dónde dijo que se guarda la tabla? Que no llegué a escuchar. Se guarda en algún lugar del disco, o sea, se guardan en memoria, pero también en disco esa tabla, ¿sí? Solo que se guarda en algún disco que sea más rápido para operar, o si es el mismo disco, una partición que esté como acomodada en sus estructuras para poder escribir más rápido. Pero tarde o temprano eso tiene que estar en el disco, ¿está bien? Ese registro, de eso no te salvas. Ah, bien, sí. Pero eso es para el trabajo, no es para la clase. Tengo que dar una charla el sábado, el trabajo. Sí, ¿alguna otra duda? Muy bueno. Acá quedaron dos cosas, pero una de ellas ya las expliqué, miren. Partición, área de swapping. ¿Se acuerdan? Lo mencioné en la clase pasada. Acá estaba en la presentación, solo que no lo había visto. El área de swapping es, nada, acá lo estamos viendo como parte de la clase de file system, pero es un espacio en el disco. En algunos casos es una partición separada, como en el ejemplo que estamos viendo acá. Pero hay otros sistemas donde no lo hacen como una partición separada. Pero bueno, es un espacio en disco donde guardo ¿qué cosa? El área de swap, el área de memoria virtual, de la que tanto hablamos cuando vemos la memoria virtual, ¿está bien? En Linux se suele hacer una partición separada que si uno estuviera formateando un disco y está instalando un sistema y alguna vez vieron el área de swap, es eso mismo, ¿sí? Es ese área. Bien. Y último temita, antes de hacer un corte. Archivos mapeados a memoria. Este tema es recontra complejo, pero bueno, lo explicamos por arriba. En el trabajo práctico les piden algo así, les piden hacer esto o no, ¿no? Porque a veces se piden el TP. Es una función que se llama mmap. No. Está bien. Entonces este TP no tocó. Sí, tocó este. ¿Cómo? Sí, tenemos que usar de implementar el mmap. ¿Sí? ¿Tiene que usarlo? Ah, ok. Bueno. Archivos mapeados a memoria es una estrategia, una herramienta que ofrecen los sistemas operativos que combina file system con memoria, ¿sí? El nombre un poco nos da a entender eso, ¿no? La idea es la siguiente. Esto es más complejo de lo que vamos a explicarlo por arriba y después volvemos. Que yo pueda crear un archivo, ¿sí? Pero no usando las llamadas al sistema convencionales, no usando open, create, write, sino usando otras, ¿no? En Linux se llama mmap. Pero crear un archivo al fin y que ese archivo esté automáticamente mapeado a memoria. ¿Qué significa esto? Significa que ese archivo se va a cargar automáticamente a memoria y se va a quitar automáticamente de memoria sin que yo como programa que estoy operando con el archivo tenga que explícitamente pedirlo. ¿Está bien? Entonces, la idea de estas llamadas, de estas estrategias es que yo creo un archivo o abro un archivo mapeado a memoria y opero como si el archivo lo hubiera cargado todo a la memoria RAM. ¿Está bien? Imagínense agarrar un archivo. Vas a decir, bueno, voy a operar sobre este archivo de 4 GB. Bueno, imagínense hacer un read y lees todos los datos del archivo y lo cargas a la memoria RAM.
en un gran array, imagínense eso. Y después operás sobre el array, ¿no? Es eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Vos no tenés que hacer un read, vos no tenés que explícitamente cargarlo. Vos haces el mapeo y mágicamente los datos están en memoria. ¿Bien? Se entiende un poco el objetivo final, o sea, no quiero entrar más en detalle porque quiero hacer un corte, pero más o menos el objetivo final. Lo que hace el sistema operativo es usar el esquema de memoria virtual, ¿no? Si se ponen a pensar, es eso. De páginas, ¿se acuerdan que el proceso que cargan páginas a memoria solo cuando el proceso las necesita y cuando las deja de necesitar las sacan de memoria? Bueno, el sistema operativo agarra ese mismo esquema, esa misma lógica y la pone a disposición del proceso, pero para archivos. Entonces el proceso opera con estos archivos y los archivos se cargan y se descargan de memoria automáticamente y la operatoria de parte del proceso es como más sencilla, digamos, en ciertos aspectos, y una palabra clave para que se anoten, más eficiente, sobre todo en archivos grandes, en archivos de tamaño muy grandes y o en sistemas de acceso directo a los archivos. Si se anotan estas palabras clave, después cuando lean el tema o cuando yo les explique la segunda parte en algún momento de nuestras vidas, van a empezar a conectar los puntos, digamos. Acá está un poco el dibujito, ¿no? de LSS, pero es como memoria virtual, ¿no? Les dejo esta explicación así, volada por arriba, a la vuelta o la clase de consulta o cuando ustedes en otro momento me lo preguntan y si quieren y profundizo un poco más. O por ahí al final de esta clase, porque si lo necesitan para el TP, digamos, igual por ahí ya lo están usando, ¿no? Pero, ¿ya lo están usando en el TP? ¿O no todavía porque no está como en un checkpoint? Bueno, hoy nos retaron por usar fopen cuando hay que usar este mmap y msync. Así que Okay. está como en el checkpoint. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dar toda la clase de file system, el resto de los temas, después hacer un corte. Y me quedo 15 minutos más para los que quieran y lo explico. Y ¿está bien? Y queda. ¿Está bien? Así lo tienen para darlo. Así nada, porque no creo que no está bueno retrasarlo mucho si encima lo piden en el TP. Pero bueno, queda explicada un poco la foto por arriba. Bueno, hacemos un corte y volvemos, dejo de grabar.